Me llamo Nico Valdés, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo casi pierdo la última conexión que me quedaba con mi padre, por culpa de un hombre que creyó que podía reemplazarlo. Todo comenzó en Valencia, España, en la casa donde crecí, la misma que mi padre me dejó cuando falleció hace 10 años. Según su testamento, la propiedad era exclusivamente mía, aunque mi madre, Teresa Valdés, tenía derecho a vivir allí todo el tiempo que deseara. Eso era lo único que le importaba a mi padre, que mi madre siempre tuviera un lugar seguro. Cuando Ramiro Ortega apareció en nuestras vidas, yo tenía 16 años. Al principio parecía un buen hombre, atento, trabajador, amable. Lo acepté. Pensé que tal vez, después de todo el dolor que habíamos vivido, merecíamos volver a sonreír. Pero todo cambió cuando cumplí 25 y empecé a trabajar en una empresa constructora. Fue como si algo en él despertara. Empezó a comportarse como el dueño absoluto de mi casa. Primero fueron cosas pequeñas. Cambiaba mis cosas de lugar sin consultarme. Usaba mi despacho para sus reuniones con amigos. Traía visitas los fines de semana sin avisar. Después vinieron las reglas. No podía invitar a nadie después de las 9 de la noche. Tenía que pedirle permiso para usar la terraza. Instaló cámaras de seguridad en las zonas comunes por precaución. Un día me miró a la cara y me dijo: «Tu padre querría que yo cuidara esta casa como si fuera mía». Esa frase me rompió algo por dentro. Mi padre jamás habría permitido que este hombre me tratara como un huésped en mi propia casa. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando entré al trastero donde estaban las cosas de mi padre, sus libros, sus relojes antiguos, sus fotos, sus recuerdos. Todo había desaparecido. Solo encontré el espacio vacío. «¿Dónde están las cosas de mi padre?», le pregunté, tratando de no gritar. «Las doné». Ocupaban espacio. Ya era hora de deshacerse de esa basura vieja. Me respondió sin levantar la vista de su móvil. «¿Con qué derecho tocas sus cosas?». «Con el derecho de ser el hombre de esta casa. Deberías agradecerme por todo lo que he hecho por mantener este lugar en pie». Esa noche no dormí. Sentía que cada día que pasaba, Ramiro borraba un pedazo más de mi padre de nuestra casa, hasta que decidí que no lo permitiría. Fui a consultar los documentos con un abogado, Álvaro Moreno, especialista en propiedad heredada. Su respuesta fue clara: la casa era mía. Solo mi madre tenía derecho a vivir allí. Ramiro no tenía ningún derecho legal. «¿Puedo pedirle que se vaya?», pregunté. «Sí, la casa es tuya, Nico». Esa misma semana le entregué la carta de desalojo a Ramiro. Su reacción fue la que esperaba. Primero, incredulidad. Después, furia. «¿Estás loco? No puedes echarnos. Esta casa es tanto mía como tuya». «No, Ramiro, esta casa nunca fue tuya. Es mi herencia, y lo puedo probar». «Tu madre nunca permitirá esto», dijo con una sonrisa burlona. «Ella elegirá a su esposo, no a un malagradecido como tú». Esas palabras me hirieron más de lo que quiero admitir. Durante años, mi madre había preferido la paz con Ramiro antes que defenderme a mí. Pero esta vez era distinto. Esta vez, yo tenía la ley de mi lado. Los siguientes 15 días fueron un infierno. Ramiro manipuló a mi madre. Le hizo creer que yo los estaba abandonando, que era un desagradecido. Sus hijos, Diego y Paula, me ignoraban, como si fuera invisible. Lo más doloroso fue ver a mi madre llorar cada noche, atrapada entre su esposo y su hijo. Le rogué que se quedara. Le recordé que esa casa era también su hogar, pero Ramiro siempre estaba allí, interrumpiendo, distorsionando mis palabras. El día del desalojo llegó. Contraté a un cerrajero para cambiar las cerraduras en cuanto se fueran. Ramiro y sus hijos sacaron sus cosas en silencio, mirándome con odio. Mi madre estaba en la puerta, con una pequeña maleta a sus pies. «Mamá, tú no tienes que irte. Esta casa es tu hogar.
Me miró con los ojos llenos de lágrimas. No puedo creer que le hagas esto a mi familia. Me voy con Ramiro y mis otros hijos. Sus otros hijos. Me quedé helado. Yo era su único hijo. Diego y Paula nunca me habían tratado como familia, y ahora mi madre los llamaba sus hijos, mientras me daba la espalda. Los vi marcharse desde la ventana. Por primera vez en años, la casa estaba en silencio. Debería haber sentido alivio, pero solo sentí vacío. 2 días después, recibí la primera notificación judicial. Ramiro me estaba demandando por la mitad de la propiedad. Decía que mi madre, como viuda, tenía derecho a esa parte, y que él, como su esposo actual, también podía reclamarla. Adjuntaba facturas de supuestas mejoras que había hecho en la casa. Se presentaba como el gran salvador de la propiedad. Mentira tras mentira. Mi padre había dejado la casa impecable, y yo siempre la mantuve en perfecto estado. La guerra por la casa de mi padre acababa de empezar, y yo no pensaba rendirme. Lo primero que hice fue llamar a Álvaro Moreno, mi abogado, un hombre de unos 50 años, con cabello entrecano y una mirada serena que inspiraba confianza. Me recibió en su despacho, en el centro de Valencia, y escuchó atentamente mientras le mostraba los documentos que Ramiro había presentado. «Esto es absurdo», dijo Álvaro, hojeando los papeles. «El testamento de tu padre es clarísimo. La casa es tuya. El derecho de habitación de tu madre no se transfiere a su nuevo esposo, y mucho menos a sus hijastros». «Entonces, ¿por qué están haciendo esto?», pregunté, frustrado. «Porque creen que pueden intimidarte», respondió Álvaro, cruzando los brazos. «Porque saben que la mayoría de las personas se quiebran antes de llegar al juicio, sobre todo cuando hay familia de por medio. Van a intentar desgastarte, emocional y económicamente». Tenía razón. Esa misma tarde recibí la primera llamada de mi madre. Su voz sonaba temblorosa, casi como si estuviera leyendo un guión. «Hijo, por favor, recapacita», suplicó. «Ramiro ha hecho tanto por nosotros. No es justo que ahora lo dejes sin nada». Cerré los ojos, conteniendo el enojo. «Mamá, la casa es mía. Me la dejó papá. Tú puedes volver cuando quieras, pero Ramiro y sus hijos no tienen ningún derecho sobre ella. Llevamos años viviendo allí. Ramiro ha invertido mucho dinero en mejorarla», insistió. No pude evitar reír, pero no de alegría. ¿Mejorarla? ¿Tirar las cosas de papá? ¿Convertir su despacho en sala de juegos? ¿Arrancar el jardín que plantamos juntos para poner ese horrible asador que ni siquiera usa? Silencio. Casi podía escuchar a Ramiro susurrándole al oído lo que debía decir. «Por favor, Nico. Si no lo haces por él, hazlo por mí. ¿Dónde vamos a vivir ahora?» «Ramiro tiene un piso en el centro. Pueden quedarse allí», respondí, intentando mantener la calma. «Ese piso es muy pequeño para nosotros 4», dijo ella, dudando un segundo. Algo no encajaba. Nunca supe que Ramiro tuviera propiedades en alquiler. Decidí investigar. Lo que descubrí me dejó helado. Ramiro no solo tenía un piso, tenía 3 propiedades en Valencia. Pisos que alquilaba y de los que nunca le había hablado a mi madre. El hombre que se quejaba de no tener dónde vivir, vivía de rentas. Cuando confronté a mi madre con esa información en nuestra siguiente llamada, su reacción me lo dijo todo. «¿3 pisos?», susurró, confundida. Me dijo que solo tenía el pequeño del centro. Siempre decía que apenas nos alcanzaba con la ferretería. La ferretería. El supuesto negocio familiar que heredó de su padre. Siempre se quejaba de que no daba para vivir. Ahora todo encajaba. Los coches nuevos, las vacaciones, los caprichos. No venían de la ferretería, venían de los alquileres. Propiedades que había ocultado incluso de mi madre. La demanda seguía su curso. Ramiro había contratado a un abogado agresivo que intentaba retrasar el proceso, llenándome de papeles, de trámites, de gastos. Su estrategia era clara:
cansarme, asfixiarme económicamente, hacerme ceder. Lo que no sabía es que yo también podía ser testarudo. Mi padre me enseñó que cuando tienes la razón, no te rindes. Una semana después del desalojo, mientras trabajaba en la constructora, uno de mis compañeros me avisó: te busca un chaval en recepción. Dice que es importante. Para mi sorpresa, era Diego, el hijo mayor de Ramiro. Nunca habíamos tenido buena relación, y la verdad, no esperaba verlo allí. Necesitamos hablar, dijo con el rostro serio. Lo llevé a una sala de reuniones vacía. Estaba inquieto, como si tuviera algo muy pesado en la conciencia. Mi padre está obsesionado con tu casa, soltó, sin rodeos. No habla de otra cosa desde que lo echaste. Está convencido de que va a ganarte. Lo miré fijamente. Es mi casa, Diego, no la de tu padre. Lo sé, admitió, dejándome atónito. Siempre lo he sabido, pero él está cegado. Cree que tiene derecho a esa casa por todo lo que dice haber invertido. ¿Y por qué me dices esto ahora? Diego bajó la mirada. Porque mi padre está arrastrando a mi madre en esto, y ella no está bien, casi no duerme, apenas come. Está atrapada entre los dos, no sabe qué hacer. Me sorprendió su preocupación. Siempre pensé que no le importaba a mi madre, pero en sus ojos vi algo diferente, genuina angustia. Mira, Nico, no quiero conflictos, solo quiero que esto acabe, que podamos seguir adelante. ¿Cómo propones que acabe esto? ¿Que le regale mi casa a tu padre? Number, tal vez algún tipo de acuerdo. Una compensación por las mejoras que hizo. Me reí, incrédulo. ¿Mejoras? ¿Llamas mejoras a tirar recuerdos? ¿A romper el jardín? ¿A convertir el despacho de mi padre en sala de juegos? Diego se quedó en silencio. Su expresión me dijo que había dado en el clavo. Ahí estaba la verdadera razón. Querían evitar que yo reclamara el alquiler retroactivo por los años que habían vivido gratis en mi casa. Dile a tu padre que no pienso reclamar ese alquiler, pero solo si retira la demanda y deja de manipular a mi madre. Dije finalmente. Diego asintió, pero antes de irse me lanzó una advertencia. Hay algo más que deberías saber. Mi padre tiene documentos. Dice que tu madre los firmó. Le cede derechos sobre la casa. Los está usando para justificar la demanda. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Mi madre había firmado algo así? Esa misma tarde fui a ver a mi tía Graciela, hermana de mi padre. Siempre había sido directa, a veces brutalmente honesta. Cuando le conté lo que Diego me había dicho, no se sorprendió. Tu madre nunca entendió de papeles, Nico. Siempre fue confiada. Tu padre se encargaba de todo eso. Después de su muerte, Ramiro asumió ese rol. No me extrañaría que le hiciera firmar cosas sin explicarle. Mi corazón se encogió. ¿Crees que mi madre le cedió sus derechos? Pregunté. Graciela suspiró, mirando por la ventana. Tu madre siempre ha temido los conflictos. Si Ramiro le dijo que era un simple trámite, seguramente firmó sin leer. Sus palabras me golpearon como un ladrillo. Mi madre, sin querer, podría haberle dado armas legales a Ramiro, pero también algo no encajaba. No podía quedarme de brazos cruzados. Si había documentos firmados por mi madre, tenía que saber exactamente qué decían y cómo los había conseguido Ramiro. Esa noche apenas dormí. Di vueltas en la cama imaginando todos los escenarios posibles. Ramiro siempre había sido manipulador, pero falsificar documentos, eso era otro nivel. Al día siguiente, decidí enfrentar la situación de frente. No podía hablar con mi madre en su casa. Ramiro no me lo permitiría. Así que le pedí a mi tía Graciela que organizara un encuentro en su apartamento. Al principio, mi madre no quería ir, pero Graciela es terca, y después de insistirle varias veces, accedió. Cuando la vi, sentada en el sofá del pequeño salón de mi tía, me rompió el corazón.
Estaba más delgada, ojerosa, con el rostro apagado. No era la mujer fuerte y alegre que recordaba de mi infancia. «Hola, mamá», dije, intentando sonar tranquilo. «Nico», respondió ella, sin mirarme directamente. Mi tía nos dejó a solas, cerrando la puerta tras ella. El silencio era incómodo, cargado de todo lo que no nos habíamos dicho en semanas. Me senté frente a ella. Busqué las palabras adecuadas, pero al final dije lo más simple y sincero. «Te echo de menos». «Entonces, ¿por qué nos echaste?». Su voz temblaba. «Mamá, no te eché a ti. Te pedí que te quedaras. Eché a Ramiro porque estaba convirtiendo la casa de papá en algo que no le pertenece». Mi madre suspiró, bajando la mirada. «Ramiro ha cuidado de nosotros todos estos años. Mamá, Ramiro ha vivido de nosotros. Ha vivido gratis en mi casa mientras te ocultaba que tenía 3 pisos alquilados en Valencia». Le mostré los registros de propiedad que había conseguido. Los ojos de mi madre se abrieron de par en par. La incredulidad en su rostro era evidente. «Eso no puede ser cierto», balbuceó. «Es verdad, mamá. Y hay algo más. Diego me dijo que Ramiro tiene documentos firmados por ti, donde supuestamente le das derechos sobre la casa. ¿Tú recuerdas haber firmado algo así?». Mi madre se quedó pensativa. Las lágrimas empezaron a acumularse en sus ojos. «Firmé papeles. Sí, después de que tu padre murió. Ramiro me decía que eran cosas de impuestos, de trámites legales. No entendía bien. Solo confié en él. Me llevé las manos a la cabeza, frustrado. Todo cuadraba. Ramiro se aprovechó de su vulnerabilidad para manipularla. «Mamá, necesito que vengas a la audiencia. El juez quiere escucharte. Si confirmas que no entendías lo que firmabas, esos documentos no tendrán validez». Vi el miedo en su rostro. «No puedo testificar contra Ramiro. Me odiará. Me dejará sola». Me arrodillé frente a ella. Le tomé las manos. «Nunca vas a estar sola. Siempre tendrás un lugar conmigo, en nuestra casa. La casa que papá compró para ti, para nosotros». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Tengo miedo, Nico», susurró. «Lo sé. Pero también sé que eres más fuerte de lo que crees. Solo tienes que decir la verdad. Nada más». Hubo un largo silencio. Y luego, por primera vez en mucho tiempo, vi determinación en su mirada. «Lo haré», dijo finalmente. «Pero no puedo volver a casa ahora. Si Ramiro sospecha, no sé cómo reaccionará. Puedes quedarte aquí con la tía Graciela hasta la audiencia». Mi madre asintió. Mientras me despedía de ella, sentí una mezcla de alivio y preocupación. Estábamos un paso más cerca de recuperar lo que era nuestro, pero también ponía a mi madre en una situación muy delicada. Los días siguientes fueron tensos. Ramiro comenzó a llamarme al trabajo. Dejaba mensajes amenazantes. «Vas a perderlo todo. Tu madre está sufriendo por tu culpa. Aún puedes hacer lo correcto y ceder parte de la casa». Ignoré sus palabras. Me concentré en preparar el caso con Álvaro. Revisamos cada documento, cada cláusula del testamento de mi padre, cada recibo. Incluso encontramos fotos antiguas de la casa antes de las mejoras de Ramiro. Evidencia clara de que lo único que había hecho era arruinar lo que mi padre construyó. Una semana antes de la audiencia, recibí una llamada inesperada. Era Diego. «Mi padre descubrió que tu madre está con tu tía», dijo sin rodeos. «Está furioso. Cree que están conspirando contra él». Me preocupé. «¿Está bien mi madre?». «Por ahora sí, pero hay algo que deberías saber». Hubo una pausa. El tono de Diego se volvió más serio. «Encontré unos papeles en el escritorio de mi padre. Borradores de documentos donde supuestamente tu madre le cede sus derechos sobre la casa. Pero la firma no se parece a la de tu madre. Hay varios intentos, como si estuviera practicando». Me quedé helado. «¿Estás diciendo que falsificó su firma?». «No lo sé, pero se ve muy sospechoso».
y no me gusta nada lo que está haciendo. ¿Por qué me cuentas esto?, pregunté, desconfiado. Diego suspiró al otro lado de la línea. Porque estoy cansado, Nico. Cansado de que mi padre nos arrastre a todos en su obsesión con esa casa. No quiero que mi madre sufra más, ni tú. Y tampoco quiero perder a mi hermano. Lo último me tomó por sorpresa. ¿Hermano? Sí, hermano. No de sangre. Pero, al final, hemos vivido bajo el mismo techo. Y aunque no siempre lo parezca, esta casa también significa algo para mí. Por un instante, me quedé sin palabras. ¿Puedes conseguir fotos de esos documentos?, pregunté finalmente. Lo intentaré, pero mi padre no se separa de ellos. Si lo logro, te aviso. Colgué con el corazón acelerado. Si lo que Diego decía era cierto, si podíamos probar la falsificación, la batalla legal cambiaría por completo. Llamé a Álvaro de inmediato. Su reacción fue contundente. Si conseguimos esas pruebas, Ramiro no solo perderá la demanda, puede enfrentarse a cargos penales por falsificación y fraude. Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Sabía que al día siguiente, todo podía cambiar. La mañana siguiente desperté sobresaltado. Lo primero que hice fue revisar el móvil, con la esperanza de tener noticias de Diego. Nada. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Intenté concentrarme en mi trabajo en la constructora, pero mi cabeza estaba en otra parte. Los planos, las reuniones, los presupuestos. Todo me parecía irrelevante al lado de lo que estaba en juego. Por la tarde, justo cuando salía de la oficina, mi móvil vibró. Era un número desconocido. ¿Sí?, contesté, con el corazón en la garganta. Soy yo, Diego, susurró al otro lado de la línea. Tengo las fotos. Mi pulso se aceleró. ¿Las fotos de los documentos? Sí. Logré entrar al despacho de mi padre mientras salía a hacer unas gestiones. Estaban en su escritorio, junto con varios borradores llenos de intentos de copiar la firma de tu madre. ¿Me las puedes enviar? Te las envío ahora mismo por WhatsApp, pero ten cuidado. Si mi padre se entera, no sé cómo reaccionará. Los minutos siguientes fueron eternos, hasta que finalmente recibí las imágenes. Las abrí, y ahí estaban. Varios papeles con la firma de mi madre claramente falsificada. Intentos burdos de imitar su caligrafía. Algunos incluso tenían correcciones, tachaduras, como si Ramiro hubiera estado practicando. Le reenvié las fotos inmediatamente a Álvaro, mi abogado. Su respuesta fue casi instantánea. Esto es oro puro. Si conseguimos que el juez lo acepte como prueba, Ramiro está acabado. Me senté en el sofá, todavía asimilando lo que acababa de pasar. Ramiro no solo había manipulado a mi madre, había falsificado documentos, había mentido descaradamente, y estaba a punto de pagar por ello. La noche anterior a la audiencia fue un infierno. No pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba posibles escenarios. ¿Qué pasaría si mi madre se echaba atrás? ¿Qué pasaría si Ramiro tenía algún as bajo la manga? A la mañana siguiente, me presenté en el juzgado una hora antes. Álvaro ya estaba allí, con los documentos y las fotos impresas. Se notaba tranquilo, pero enfocado. Un abogado acostumbrado a pelear hasta el final. ¿Ha llegado mi madre?, pregunté, nervioso. Aún no. Pero tu tía Graciela me llamó hace unos minutos. Vienen en camino. Minutos después, las vi entrar. Mi madre, acompañada de Graciela, se veía pálida, ojerosa, pero algo en su postura me hizo pensar que, esta vez, no se dejaría manipular. A los pocos minutos, llegó Ramiro, acompañado de su abogado y de Paula, su hija. Noté que Diego no estaba con ellos. Eso me dio una ligera esperanza. Ramiro me lanzó una mirada cargada de odio, pero lo ignoré. Sabía que la verdad estaba de mi lado. Entramos en la sala de audiencias. El juez, Santiago Bernal, un hombre mayor, de gesto severo, presidía la sala.
Estamos aquí para determinar si procede la demanda presentada por el señor Ramiro Ortega contra el señor Nicolás Valdés, relacionada con los derechos de propiedad de la vivienda ubicada en la calle Libertad, 17 de Valencia, anunció, leyendo los documentos. El abogado de Ramiro fue el primero en hablar. Presentó los supuestos documentos firmados por mi madre, donde, según él, cedía parte de sus derechos. Cuando fue el turno de Álvaro, se levantó con toda la calma del mundo. Su señoría, dijo, la defensa sostiene que estos documentos son fraudulentos. Tenemos evidencia clara de que la firma de la señora Teresa Valdés fue falsificada. El abogado de Ramiro protestó. Objeción. Acusar de falsificación sin pruebas es difamatorio. Álvaro sonrió levemente. Tenemos pruebas, respondió, sacando las fotos que Diego me había enviado. Estos borradores fueron encontrados en el escritorio del señor Ortega. Muestran intentos evidentes de replicar la firma de la señora Valdés. El juez examinó las imágenes, frunciendo el ceño. ¿De dónde provienen estas fotografías? Una fuente confidencial, su señoría, respondió Álvaro con firmeza. Temía por su integridad si revelaba su identidad públicamente. El abogado de Ramiro se levantó indignado. Exigimos conocer el origen de esas imágenes. El tribunal decidirá si se requiere esa información. Intervino el juez, con tono cortante. Mientras tanto, quiero escuchar a la señora Teresa Valdés. Mi madre se levantó. Le temblaban las manos, pero caminó con la cabeza alta. Me llené de orgullo. Señora Valdés, dijo el juez, ¿reconoce usted este documento? Le mostró el supuesto contrato de cesión. Mi madre lo examinó durante unos segundos. Luego, negó con la cabeza. No es mi firma. Yo no firmé eso. El abogado de Ramiro intervino, sarcástico. Después de tantos años, es normal que no recuerde. Tengo aquí mi DNI. Lo interrumpió mi madre con inesperada firmeza. Puede comparar mi firma. El juez comparó ambas firmas. Incluso para un ojo no experto, las diferencias eran evidentes. Ordenaré un peritaje caligráfico inmediato, declaró el juez. Y mientras tanto, las pruebas fotográficas serán aceptadas provisionalmente. En ese momento, las puertas de la sala se abrieron de golpe. Diego entró, nervioso pero decidido. Su señoría, dijo con voz firme, yo tomé esas fotos y puedo confirmar su autenticidad. Un murmullo recorrió la sala. Ramiro se puso de pie, furioso. «Traidor, ¿cómo te atreves?», gritó. «Orden en la sala», exigió el juez, golpeando la mesa con el mazo. Diego se acercó al estrado. Encontré esos papeles en el despacho de mi padre. Vi cómo intentaba copiar la firma de Teresa. También puedo afirmar que nunca le explicó que estaba cediendo sus derechos sobre la casa. El juez asintió lentamente. Queda registrado su testimonio y queda suspendida cualquier acción sobre la propiedad hasta que se resuelva este asunto. Señor Ortega, si se confirma la falsificación, este caso pasará de ser civil a penal. Ramiro se desplomó en su silla, pálido, derrotado. Paula, su hija, evitaba mirarlo. Mi madre me buscó con la mirada y me dedicó una pequeña sonrisa. La verdad, poco a poco, salía a la luz. Salimos de la sala con una mezcla de alivio y tensión. Había sido solo el primer paso, pero era evidente que Ramiro ya no controlaba la situación como antes. Mi madre me abrazó, aún temblando. No sé cómo pude ser tan ingenua, susurró, con lágrimas en los ojos. No es tu culpa, mamá. Ramiro se aprovechó de tu confianza. Lo importante es que hoy diste el primer paso para recuperar lo que es nuestro. Caminamos juntos por los pasillos del juzgado hasta llegar a la salida. Diego nos alcanzó poco después. Lo siento, dijo mirando a mi madre. Nunca quise que esto se saliera tanto de control. Ella le tomó la mano, con ternura. Gracias por tener el valor de contar la verdad. Paula, en cambio,
Se alejó rápidamente junto a su padre y el abogado, sin siquiera mirarnos. Antes de despedirnos, Álvaro me habló en privado. Esto aún no ha terminado. El peritaje caligráfico tardará unas semanas, pero con el testimonio de tu madre y las fotos que aportó Diego, tenemos el caso prácticamente ganado. ¿Y si Ramiro intenta alguna otra jugada? Pregunté, aún con cierta desconfianza. No puede. Por ahora, la propiedad está protegida. No puede venderla, hipotecarla, ni hacer cambios sin tu consentimiento. Asentí, aunque sabía que con Ramiro nunca se podía bajar la guardia. Las semanas siguientes fueron tensas pero reveladoras. Mi madre se quedó a vivir temporalmente en casa de mi tía Graciela, mientras Ramiro se consumía en su obsesión y rabia. Yo me dediqué a trabajar y a empezar pequeñas renovaciones en la casa, intentando devolverle la dignidad que se había perdido en los últimos años. Una tarde, recibí una llamada inesperada de Lucía, la hija menor de Ramiro. Su tono era seco, casi hostil. ¿Podemos hablar?, preguntó. ¿Para qué? Solo quiero que me escuches, no vengo a pelear. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería cercana. Llegó nerviosa, mirando hacia los lados. Mi padre está descontrolado. Me soltó, sin rodeos. No habla de otra cosa que de esa casa. Está paranoico. Dice que todo el mundo conspira contra él. ¿Y qué esperabas? Ha destrozado a su propia familia por su avaricia. Respondí, sin ocultar mi molestia. Lucía agachó la cabeza. Sé que no lo justifica, pero quería que supieras que yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo. La miré, desconfiado. ¿Vienes de parte de él a intentar manipularme? No, respondió rápidamente. Solo necesitaba decirlo. Lo que hace no está bien, pero también es mi padre. Comprendí el conflicto interno en sus palabras. No era fácil romper con la figura de un padre, por más que se equivocara. Lucía, dije con sinceridad, no te odio, ni a ti ni a Diego. Mi problema siempre ha sido con Ramiro, con sus mentiras, con su manera de imponer su voluntad, no con ustedes. Ella asintió, visiblemente aliviada. Antes de irse, me miró fijamente. Solo, cuídate. Mi padre no sabe perder. Si puede, buscará otra forma de hacer daño. Me quedé pensativo. Conociendo a Ramiro, esa advertencia no era exagerada. Semanas después, llegó el resultado del peritaje caligráfico. Las firmas en los documentos presentados por Ramiro eran falsificadas. El informe era contundente. No solo eso, el perito detectó varios intentos torpes de imitación, exactamente como mostraban las fotos de Diego. Álvaro me llamó emocionado. Con esto, podemos cerrar el caso, pero también tenemos la opción de presentar cargos penales por falsificación y fraude. Me quedé en silencio. Parte de mí quería ver a Ramiro tras las rejas. Otra parte, solo quería terminar con todo de una vez. Hablé con mi madre y con Diego. Después de mucho pensarlo, decidimos que lo mejor era llegar a un acuerdo legal definitivo. Álvaro contactó al abogado de Ramiro, quien, al ver las pruebas, aceptó sentarse a negociar. La reunión fue fría, tensa. Ramiro, pálido y derrotado, no dijo mucho. Su abogado habló en su lugar. Mi cliente renunciará a cualquier reclamación sobre la casa y firmará un documento reconociendo la falsificación, siempre que no se presenten cargos penales. Aceptamos. No por compasión, sino por pragmatismo. Un juicio penal sería largo, costoso y doloroso para todos. Ramiro firmó los papeles sin siquiera mirarnos a los ojos. Al levantarse, me lanzó una última mirada llena de rencor, pero también de resignación. «Te has salido con la tuya», murmuró. «No», respondí tranquilo. «Solo he defendido lo que siempre fue mío». Los meses siguientes fueron de reconstrucción, literal y emocional. Mi madre volvió a la casa, más fuerte que nunca.
Empezó a tomar clases de finanzas personales y consiguió un trabajo de medio tiempo en una librería cercana. Diego, tras romper definitivamente con su padre, se mudó al sótano de la casa, ayudándome en las renovaciones. Para mi sorpresa, se convirtió en un apoyo inesperado. Lucía, poco a poco, también se alejó de Ramiro. Aunque su proceso fue más lento, terminó mudándose a un piso compartido y retomó los estudios. Y yo, finalmente sentía que la casa volvía a ser lo que siempre debió ser: un hogar, libre de manipulaciones, llena de recuerdos, llena de vida y, sobre todo, llena de paz. Con el paso de los meses, la casa fue transformándose. Las paredes, los espacios, el jardín, todo comenzaba a recuperar su esencia, esa que mi padre tanto había cuidado y que Ramiro casi destruyó. Pero lo más importante era lo que sucedía dentro: la convivencia, las risas que volvieron a escucharse, la complicidad que, poco a poco, se reconstruía. Una tarde, revisando unas cajas viejas en el desván, mi madre y yo encontramos algo que nos dejó sin palabras: los planos originales de la casa, esos que mi padre diseñó junto al arquitecto antes de que naciera. Un pedazo de papel que, más allá de los trazos y medidas, representaba un sueño. Papá pasó meses diseñando cada detalle, dijo mi madre, acariciando los bordes amarillentos. Nada en esta casa estaba hecho al azar. Los estudié con atención. Me di cuenta de que muchas de las mejoras de Ramiro habían destruido esos detalles originales. Partes de la estructura, molduras, el jardín, todo había sido alterado para borrar, literalmente, la huella de mi padre. Ahí lo supe. La mejor manera de honrar a mi padre no era solo ganando la batalla legal, era devolverle a esta casa su alma. Con la ayuda de mis contactos en la constructora, iniciamos un proyecto ambicioso: restaurar la casa tal y como fue pensada originalmente. Diego se sumó de inmediato. Tenía talento para el trabajo manual, y aunque su relación con mi madre seguía siendo distante, se notaba que quería redimirse. Incluso Lucía, que en un principio se mostraba fría y reservada, empezó a acercarse. Con el tiempo, también se ofreció a ayudar en los detalles decorativos. Fue como si todos necesitáramos ese proyecto para sanar, para reconstruir, ladrillo a ladrillo, algo mucho más profundo que una estructura. Mi madre, por su parte, se transformó por completo. De la mujer frágil y temerosa que Ramiro manipulaba, quedaba poco. Ahora iba a cursos, aprendía sobre administración, retomó sus pasiones, incluso se atrevió a pintar, algo que siempre le había gustado y que Ramiro le había prohibido. Y en ese proceso, la casa se llenó de vida, no solo la física, sino la emocional. Volvimos a ser una familia real, con cicatrices, sí, pero auténtica. Un descubrimiento inesperado llegó cuando desmontamos un falso techo que Ramiro había instalado en el despacho de mi padre. Allí, oculto en un compartimento de la pared original, encontramos una pequeña caja metálica. Dentro había cartas, documentos antiguos y un cuaderno de tapas gastadas. Era un diario, el diario de mi padre. Mi madre lloró al verlo. No sabía que guardaba esto, dijo acariciando las páginas con ternura. Esa noche lo leímos juntos. En sus palabras descubrimos no solo sus pensamientos más íntimos, sino su verdadero legado. Hablaba del amor por mi madre, de sus miedos al enfermar, de sus sueños para mí y, sobre todo, de su deseo de que esa casa fuera un refugio, un símbolo de unión, de familia, de propósito. En una de las últimas páginas escribió: «Esta casa no es solo ladrillo y cemento, es el lugar donde quiero que Nico crezca, donde Teresa siempre tenga un hogar. Si algún día ya no estoy, quiero que este sea su refugio, su trinchera, su fortaleza, y que nunca permita que alguien ajeno destruya lo que tanto nos costó construir». Sus palabras me estremecieron. Había luchado por esa casa,
sin saber que mi padre ya me había dejado instrucciones emocionales mucho antes. Los meses siguieron y el proyecto de restauración avanzó. Conseguimos devolverle al jardín su esplendor original. Reparamos los ventanales, recuperamos la terraza. Incluso encontramos al artesano que había diseñado el vitral que Ramiro reemplazó por una simple ventana. Don Héctor, un anciano vidriero, aceptó recrear el vitral como homenaje a mi padre. El día que lo instalamos, la luz del sol atravesó los cristales de colores, llenando la escalera de destellos. Mi madre lloró. Yo también. Fue como si, de algún modo, mi padre hubiera vuelto a casa. Un año después, la casa estaba irreconocible, pero en el buen sentido. Había recuperado su esencia, pero también había ganado algo nuevo: nuestra historia, la lucha, las cicatrices, la reconciliación. Para entonces, Diego había encontrado su propio apartamento, pero seguía viniendo los domingos a comer. Lucía había iniciado sus estudios de Derecho, decidida a ayudar a personas en situaciones como la nuestra. Mi madre era otra mujer, más libre, más fuerte, más feliz. Y yo había conocido a Laura, una arquitecta apasionada por las restauraciones, que se enamoró tanto de la casa como de mí. Hoy vivimos juntos aquí. Cada rincón tiene un recuerdo, una batalla ganada, un pedazo de historia. A veces, cuando el sol atraviesa el vitral y llena la casa de colores, pienso en todo lo que hemos superado y entiendo que esta casa nunca fue solo una herencia. Fue, y siempre será, un símbolo de lucha, de familia, de dignidad. El verdadero legado de mi padre.